Buenas tardes. Hoy miércoles 4 de junio del 2025, pasar a 19 horas, comenzamos el programa Alegría Nueva, en el que difundimos los conocimientos de la Asociación de los Discípulos de Jesús de Nazaret y Confesión Religiosa. Presenta quien les habla, Ricardo José Pereira. Estamos transmitiendo de Radio Cristal FM 98.1 de la satélite. El programa se puede escuchar habitualmente los miércoles a las 19 horas por esta emisora y los siguientes canales de Facebook, Radio FM Cristal y Cristal FM Radio Virtual. YouTube, La Idea Nueva, Escuela Científica Basilio, 19-20 horas por FM Cristal 98.1 de la satélite. Toda persona que desea acercarse a la escuela para conocerla o recibir asistencia espiritual sin costo alguno podrá hacerla alguna de las direcciones que se informan a continuación. Sede Central, Rawson 53. Esto es entre Avenida Rivadavia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario del lunes de 15 a 21 horas, martes de 10:30 a 13 horas y de 18 a 20 horas. Miércoles de 10:30 a 12:30 horas y de 18 a 20 horas. Jueves de 10:30 a 13 horas y de 16 a 19 horas. Viernes de 16 a 19 horas. Sábado de 16 a 20 horas. Domingo de 11 a 12:30 horas y de 17 a 19 horas. Escuela de Filial 88, calle 148, número 1635, entre calle 16 y 17, Verazategui. Abre de lunes a viernes de 17:30 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas y feriados de 17 a 19 horas. Filial 309, Diagonal Constituyentes número 83, esto es en esquina Bernardo Monteagudo, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Abre martes y viernes de 9 a 12 horas y sábado de 18 a 20 horas. La filial 58, Andrés Baranda, número 1678. Es entre calles 1 de Mayo y 12 de Octubre, Quilmes, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Abre lunes, martes, miércoles y viernes de 16 a 18:30 horas. La filial número 248, que se fue recientemente, digamos, como una reapertura reciente, decía la filial 248, que está en calle Leandro Alem, número 4419, entre Juan José Paso y Santiago Liniers, Claypole. Los oyentes, perdón, abre los días martes y viernes de 17 a 19 horas. Los oyentes pueden dejar sus mensajes en el teléfono 4256-9301 y al WhatsApp 11 30 86 9301. También podrán dejar sus mensajes en las redes que se mencionaron recién. El programa de difusión de la Escuela Científica Basilio están publicados y se propagan a través de Facebook y YouTube. Por Facebook, la página de Escuela Científica Basilio, página oficial mundial, y por YouTube, la página de Escuela Científica Basilio Mundial. Los programas son los siguientes: la Escuela Llegar a tu Hogar, con la coordinación del director general y la participación del hermano discípulo coordinador, presidente de la comisión directiva. Otros programas publicados anteriormente: Aula Virtual, Será Escuela y Jornadas de Actualización Administrativa de la comisión directiva. Otras radios: AM660, Radio Amplitud de San Justo, La Matanza, coordinado por los hermanos de la región Morón, y se emite, esta es la emisión con muchos años, ¿no? La decana, ¿no? Y el programa se emite los días viernes de 12 a 13 horas. Radio Cultura Santa Fe, FM 94.3, los programas se emiten lunes y miércoles a 19 horas. Todas esas actividades del director general, el hermano Julio Iglesias Palermo. Lunes 9 de junio, 15:30 horas, escuela 3, atención del mando. Los turnos presenciales deberán solicitarlo los directores de escuela o sus adjuntos. Posteriormente, el director general dialogará con los hermanos del aula. Esto va a ser en calle Vidal 4664, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Miércoles 11 de junio, 16 horas, sede central, piso octavo, reunión del equipo de la Dirección General con el editor de región Buenos Aires Norte D,
Era en Rivadavia 4260, provincia de Buenos Aires, no, provincia de Buenos Aires, dije, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Eh, el miércoles 18 de junio, 16 horas, sede central, piso octavo, reunión del equipo de la Dirección General con el director de la región Buenos Aires Sureste A. Esto será en Rivadavia 4260, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Lunes 23 de junio, 15:30 horas, Escuela Central. Atención, hermanos. Los turnos presenciales se deberán solicitar los directores de escuela a sus adjuntos. Posteriormente, el director general dialogará con los hermanos. Esto es en Rivadavia 4260, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. El jueves 26 de junio, 18 horas, la escuela ya deberá dialogar con la presentación del director general y su equipo por la página oficial de la escuela que es de la Escuela Científica Basilio, si se llama todavía la institución, www.basilio.org.ar. Informamos además que el director general realiza reuniones diarias con mesa directiva, secretaría general, Secretaría de Conocimientos Espirituales, Secretaría de Relaciones Públicas, videoconferencia con los directores de región del exterior e interior de Argentina, con quienes planifica la organización institucional en las redes que son propias. Bueno, hoy vamos con los agradecimientos porque vamos a tratar de ser atentos, hermanos, que nos han dejado mensajes en los últimos programas. De la escuela 88, que es la base, a donde concurre el suscripto. La hermana Juana Mercedes Luna, Eloy Añor, Fabiana Bosco, Zulma Teresita Quiroga, Alicia Gerson, eh, Mirta Bosco, Marco Nascimento, El Palanca Lazarte, Fernando León, Alberto de Marco, Catalina Russo, Marcelo Pardo Borosco, Elsa Díaz, Alicia Vázquez, Mabel León, Gustavo Franco. El de la Escuela 309, Juan Carlos Ramigliani, María Rita Cordero, Verónica Franchini. Otros oyentes, algunos son hermanos, pero no tengo en la escuela, entonces yo lo voy a leer igual, así de este modo. Bonnie Mabel Glitz Cabrera y Alcides Cantero. Alcides Cantero, me lo tengo ubicado que es de oyente de la radio, no tengo identificado, es de, es de, es de Berazategui, pero hay otro que no lo conozco. Oyente asiduo, Silvia Noemí Catricheo, Jorge Leal, Marilyn Maldonado, Patricia Aguilera, Lorena Vanessa Gijena, Alicia y Juan Bugner, que son los que hacen el programa de Entre Ríos del Mundo por esta emisora los días jueves de 19 a 21 horas. Sina Balán Morgús, Armando Juárez y Irene Presente, Mario Alejandro Ortega, María del Carmen Conde, Oscar Galuzzi, eh, que siempre aportó para este programa, Beatriz Suárez Vivares, Liliana Sosa, Mónica Arias, Eduardo Castillo, Luis Llame, Alberto Ferrey, Mercedes Oviedo, Omar José Núñez, Marta Inés Venancio, Alicia San Martín, Zulema García, Cristian Brite, Claudia Rodríguez de la Escuela eh, Eufemia Carizaya, Cecilia Antonio Tevez, Adrián De Angeli, Flor Menéndez, Salvador Grimaldi, Gladys Edith Piña, Juan Carlos Orbat, Beatriz Baltota, Graciela Lemos, Leandro Biondi, Diana Guillén, Lola Mora Quesada, María Laura Fuentes Conde, Alfredo Camarota, Oscar Mongelat, Zoraida Bravo, Juana Lidia Villalba, Otilia de Montoya, Juan Carlos Matioli, Ana María Prado, Gabriel Sigier, Nelly García, Delicia Ledesma, Pipí Colombo, Mónica González, Juan Manuel Alfonso, Manuel Peñalba, Silvia Susana Ramos, Edith Barandari. Si repetí algún nombre, discúlpenme, me tomé la libertad de armar la lista corrida. ¿Y por qué digo me tomé la libertad? Porque justo estoy enfocando hacia el programa, ¿no? O sea que este, el tema el otro día hice el programa
estaba preparando el tema de la libertad y me surgió eso de la libertad religiosa, me pareció interesante. Este, y, y bueno, hice ese programa, pero no obstante, eh, eh, continúo con el tema de la libertad de otra óptica. Este, y bueno, vamos a empezar de lo que dice, digamos, de lo que se puede captar, como imagen, como datos que hoy tenemos en las fuentes de Internet, ¿no? O sea, ¿qué herramientas uso? Voy a contar un poco también. Este, tomo algunos datos que, por ejemplo, para definir lo que significa palabra y cómo es de dónde el origen de la palabra libertad, lo tomo de internet y algunas versiones también. Y luego libros de la escuela. Como tengo mucho digitalizado, pongo, o sea, en búsqueda pongo, por ejemplo, libertad y me trae todos los temas de libertad donde encuentro, digamos, encuentro el tema de la libertad y ahí voy seleccionando párrafos, cosas que uno se va aprendiendo, va haciendo con la tecnología y habrá algún día que mi programa me lo hará la inteligencia artificial. Pero bueno, por ahora todavía no me atrevo porque inclusive hay cosas que, como vamos cambiando expresiones y eso, no me atrevo mucho, pero bueno. Bueno, y acá ampliando la letra porque la vista engaña. Este, vamos a la literatura general, ¿cierto? La libertad, del latín libertas, atis, es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Según las acepciones 1, 2, 3 y 4 de este término en el diccionario de la Real Academia Española, el estado de libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto, ni impuesto al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no. Lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida en que comprenda las consecuencias de ello. Pues la libertad implica una clara opción por el bien y el error. Solo desde esta opción se estaría actuando desde la concepción de la teleo- teleo- teología. La quinta acepción del término define la libertad como la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuando no se oponga a las leyes ni a las buenas cosas. Con base en ello, la protección de la libertad interpersonal es objeto de la investigación social y política. La libertad como desaparición de opresión significa no querer subyugar ni ser subyugado e implica el fin de un estado de servidumbre. El logro de esta forma de libertad depende de una combinación de la resistencia al individuo o grupo y su entorno. Las leyes artificiales limitan esta forma de libertad, por ejemplo, nadie es libre de no ser representado por el político dentro de una nación, aunque podamos no ser libres para intentarlo. Las leyes naturales, como las leyes físicas o la ley de la gravedad, son también un fundamento importante para la libertad de todos los seres vivos existentes en el universo. Esto es lectura general, no es conocimiento de la escuela. Después vamos al conocimiento de la escuela. La ética filosófica señala que la libertad es inherente al humano, es un dato fundamental originario de la existencia humana, fundamento en la autoconciencia y responsabilidad moral. Por tanto, el individuo humano no puede remitir su propia libertad o responsabilidad a ningún otro, y por eso mismo la libertad en su sentido antropológico es algo que no es posible eliminar ni contradecir. Todos los actos presuponen la libertad para poder ser moralmente imputables, libre albedrío. La libertad ha sido a menudo utilizada para la revolución o la rebelión. Bueno, sí. Este,
el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau afirmó que la condición de la libertad es inherente a la humanidad, una inevitable faceta de la posesión del alma, con la implicancia de que todas las interacciones sociales con posterioridad al nacimiento implican una libertad, una pérdida de libertad voluntaria o involuntariamente. Él hizo la famosa frase: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Bueno, Rousseau era el que escribió el Emilio y la Educación, ¿no? Que él decía que a los niños dejarlos libres, pero sus niños los castigaban. En la historia hay de todo, se escribe y soy lo que, no, soy lo que hago, no lo que, lo que digo, ¿no? Eh, Sartre habla de la libertad en su obra. Las moscas, donde dice que cada individuo nace libre, pero depende de las circunstancias. Este puede no seguir siendo libre. Esto explica que hay diferentes clases de libertades y cada uno marca distintas sociedades. El vocablo libertad proviene del latín libertad, bueno, esto lo estoy repitiendo, liberatis, franqueza, permiso, es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia conciencia y el deber ser, para alcanzar su plena realización. La libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. El que es libre elige entre determinadas opciones la que le parece mejor o más conveniente, tanto para su bienestar como para el de los más o en la sociedad en general. Bueno, y aquí empezamos con la última literatura y, y vamos a leer eh, un segundo, por favor, párrafos, lo tengo que encontrar, me escapó. Bueno, me escapó la información. Bien, bueno, continuamos porque si no quería dar un dato exacto. Bueno, la confusión. Vamos a compartir del libro Amada Humanidad la lectura de un fragmento del mensaje que el maestro expresó el 12 de junio de 2010. Nuestro destino es la libertad. Es un error sufrir. El dolor humano y el sufrimiento espiritual son pasajeros, efímeros, y son resultado de la confusión del espíritu. ¿Eh? O sea, reitero, esto es literatura. Ahora sí, ya pasamos a nuestra literatura del, del, del libro Amada Humanidad, un mensaje del maestro. Y reitero, nuestro destino es la felicidad. Un error sufrir el dolor humano y sufrimiento espiritual son pasajeros y son el resultado de la confusión dentro del espíritu. Entonces, un mínimo cambio en la vibración del ser de armonía le genera una percepción distorsionada de la realidad. Ahora bien, como de una manera u otra participamos en aquella instancia inicial de alteración de la realidad, cuando nos percatamos de esa distorsión vibratoria, la confusión es tal que ya no percibimos el creador. Imaginemos, solamente conocíamos la felicidad. O sea, éramos libres en ese momento, ¿no? Con- Teníamos toda la libertad, ¿no? El libre albedrío pleno. Otro estado vibratorio era inevitable. Prosiguió el maestro. Y son el resultado de la ilusión del espíritu por crear, llegar a quién sabe dónde, hacer lo que por creación es y no se da cuenta. Esta última frase nos guía. Siempre se dijo en la institución, en el que siempre dijimos escuela, que el ser espiritual quiso ser superior a Dios o que cortó la libertad de sus hermanos, pues en uso de ese atributo podía ser. Ahí vamos, hoy vamos a completar a comprobar.
Esos conocimientos el maestro nos anticipó. O sea, aquí empezamos a identificar que cuando el ser, el primer error del ser fue coartar la libertad de sus hermanos. ¿Mm? Ahí es donde, cuando empezamos a cortar la libertad del otro, ahí es donde comienza el error. Es necesario aclarar acerca de tres palabras que usamos los humanos para referir al ser espiritual: amor, inteligencia y libertad. En el ámbito espiritual, estas palabras no existen sencillamente, porque los seres espirituales no poseen una mente. Las palabras que los discípulos usamos para referirnos a los atributos del espíritu son el resultado de la interpretación que nuestra mente efectúa ante la percepción de las vibraciones espirituales. Es así que, por ejemplo, las vibraciones espirituales o las acciones humanas que se identifican como armoniosas, que hacen sentir bien, con equilibrio dentro de la razón y facilitan la propia toma decisión y las agrupa con los vocablos amor, inteligencia y libertad. Y esto es posible porque también se identifican otras que son odio, poco razonables o que obstruyen la posibilidad de accionar por propia voluntad. Siempre entendamos que los expresados son apenas reducidas menciones. Entonces se propone dejar en desuso la frase el ser espiritual posee los atributos amor, inteligencia y libertad. En sus reemplazos se sugiere usar el ser espiritual tiene esencia. Esto todo proviene del libro el ser, el ser infinito. Hoy, hoy para los títulos estoy, el ser infinito, una esencia intacta, ¿no? Eh, la perfección, aunque restringida, permanece hoy en nosotros como una reminiscencia, un recuerdo vago e impreciso que puede aflorar, por ejemplo, cuando queremos hacer todo perfecto para que no haya error. Además, la esencia de creación se expresa cuando buscamos la libertad y cada vez que entendemos que somos inteligentes o que amamos. Todo eso está en nosotros, pero de un modo muy limitado. En aquella eternidad no existía el error, no éramos responsables de ningún equívoco, conocíamos la plenitud absoluta, puesto que Dios, armonía creadora, perfecto, no podría haber realizado una obra incompleta. La creación del ser de armonía fue perfecta. Cuando hablamos de perfecta, queremos significar que el ser no necesita otra cosa, no había nada que le faltaba, estaba completo. Esta es la razón por la que algunos seres cambiamos esa vibración, como aclara el maestro, por querer llegar, quién sabe de dónde, a hacer lo que por creación es y no se da cuenta. O sea, queremos cambiar algo que ya teníamos, ¿no? Un anexo a lo anterior. La eternidad y el error. Presentamos dos materiales históricos ordenados. Comenzamos con un fragmento de la conferencia El bien y el mal, capítulo 48, colección Psicología Medianímica del Ser, editado en 1955. El bien representa la perfección o toda emancipación que tiene ese benefactor fin. En el mundo eterno es la libertad de los espíritus que obran dentro de su libre albedrío y mantiene su condición de pureza, que es su felicidad. Ese espacio ilimitado donde existe el bien no se puede plasmar en el pensamiento humano, porque se desconoce el lenguaje preciso para poderlo describir. Hay que hacer un alto, libre albedrío. El libre albedrío es una utopía entre nosotros, porque siempre tenemos limitaciones a nuestra libertad. Siempre hay cosas que nos coartan cuando tenemos alguna adicción, algún defecto en las costumbres.
ya no tenemos libre albedrío. Cuando hay algo que nos condiciona, ya no hay libre albedrío, ¿cierto? El libre albedrío es cuando nada nos condiciona, cuando actuamos perfectamente, ¿no? Sin afectar a nadie, sin que la libertad sea un capricho, ¿no? Entonces, ya que me interrumpí, voy a releer el párrafo. El bien representa la perfección o toda emanación que tiene ese benefactor fin. En el mundo eterno es la libertad de los espíritus que obran dentro de su libre albedrío y mantienen su condición de pureza, que es su felicidad. Ese espacio limitado donde existe Dios no se puede plasmar en el pensamiento humano, porque se desconoce el lenguaje preciso para poderlo describir. De acuerdo a su realidad, da la sensación de que se está en la cima de la montaña y que el firmamento se abriera dando paso a esa inmensidad, permitiendo percibir una música tan armoniosa como excelsa que aleja completamente al espíritu de la materia para trasladarlo a ese maravilloso lugar. Al acercarse aún más con la visión espiritual, el alma y el cuerpo y toda condición de imperfecto parece que desaparecieran de la memoria, teniendo la sensación de que ese es otro, que nunca ha existido nada más que aquello que en esos momentos se vive y que lo va transportando en forma tan sublime que se siente flotando como si no pesara en el espacio que en esos instantes habita, dando la impresión de lo sobrenatural sin reconocer todavía nada de lo que allí existe. Se siente anonadado ante tanta magnificencia. Los focos de luz intensa que iluminan la inmensidad son la evidencia del superior, lo más elevado que existe. Recordamos que esta es una literatura de la institución de 1955. Estamos expresando los mismos temas con un poco más de actualización, pero son, son expresiones válidas, ¿cierto? Eh, bien. Vamos ahora a aportar algo que nos habla también de la libertad, son las máximas de Jesús de Nazaret. En el apartado Dios y la enseñanza espiritual de redención, dice, una de las razones primeras para las cuales se transita por la vida es facultarse para servir, es comprender qué es la humanidad, es aprender a ver, es darle al pensamiento la libertad, quitando la coraza de prejuicios para comprobar que la humanidad es una sola familia. Es darle al pensamiento la libertad, quitando la coraza de prejuicio para comprobar que la humanidad es una sola familia. Entonces, fíjese en pocas palabras cuánta verdad se está diciendo. ¿Cuándo vamos a comprender? En estos tiempos de tantas guerras, que uno lee tanto de guerra, que escucha tanto de guerra, ¿cuándo vamos a comprender que somos todos uno? ¿Cuándo vamos a comprender que la frontera a veces ni siquiera es más que una calle, o a veces es nada? Que el mundo está para habitarlo por todos, y que somos todos una familia, pero una familia armonizada. ¿Cuándo lo vamos a comprender? Tan solo esas palabras de un mensaje del maestro. Una, les releo, una de las razones primeras para las cuales se transita por la vida es facultarse para saber vivir, es comprender qué es la humanidad, es aprender a ver, es darle al pensamiento la libertad. Pensemos que desde lo que estábamos hablando, la libertad viene de la perfección de la creación, quitando la coraza de prejuicios para comprobar que la humanidad es una sola familia.
libres y todos juntos, libres sin juzgar a nadie. Bueno, es para pensarlo, ¿no? Yo lo sumé porque pensé, esto es para pensarlo. Cuando a veces eh, somos capaces de señalar al otro, de, ju- de condenarlo por diferencias, por razas, por niveles de riquezas, por niveles de cultura, pero no nos cuesta ser generosos y acercarnos para compartir lo que nosotros tenemos. Y a veces tiene mucho más aquel que no tiene bienes materiales, ¿m? No tiene que y aquel que tiene poco conocimiento técnico, pero tiene mucha cultura, mucho amor para repartir, para entregar. En la humildad muchas veces hay se está más cerca de los principios, ¿m? Que a veces en el tener mucho y no compartirlo. Y aparte, si pensamos desde lo humano, somos tan efímeros como es tan efímera este paso por la humanidad, y sin embargo queremos retener cosas que no nos pertenecen. Bueno, perdón. Vamos ahora a revisarnos en los libros. eh, la segunda jornada de estudios espirituales, el módulo 2 programa 2. Y acá viene la comparación de la libertad. Los redentores y los espíritus purificados son seres libres, no tienen límite. El redentor puede estar en cualquier lugar. El redentor puede estar en cualquier lugar, no tiene obstáculos. Se desplaza por otra frecuencia, por así decir. No es que acá está el redentor y todo el error lo para, no. El error está en una frecuencia y él está en otra. Y pasa. ¿Se entiende esto, hermano? No hay límites para el bien. El límite es el error que nosotros en libertad ponemos, ¿no? O sea que el Redentor no, no es retenido por el error, porque el error está en aquellos que nos alejamos del Creador y el Redentor no se alejó del Creador. Entonces no tiene límites, tiene la libertad, la libertad de creación. Entonces, eh, el Redentor, en realidad dice los redentores y los espíritus purificados son seres libres, no tienen límite. Pero habla específicamente como representante del Redentor. Puede estar en cualquier lugar, no tiene obstáculos. O sea, el Redentor puede estar en cualquier lugar. Y aparte, aunque haya, digamos, un entorno de error, no va a afectar. El Redentor no tiene límite, nada. Este, dice, no hay límites para el bien. El límite es el error que nosotros en libertad ponemos, ¿no? O sea, el límite para que llegue a mí el Redentor es mi error. Si yo no pusiera límite, el Redentor llegaría a mí en cada momento. Sería abierto. Estaría escuchando el rum rum del error que me llega con sugerencias, que entra, ingresa a mi mente con sugerencias erróneas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a juzgar sin tener pruebas al fulano y vamos a ponernos en jueces cuando no es nuestra función, cuando Dios no nos juzga, no nos condena porque no castiga.
somos nosotros que estamos en el error. Nosotros todavía tenemos muchos pasos para realizar como para llegar a, bueno, a tener esa vibración armoniosa de cuando fuimos creados por Dios. Bien, seguimos. En nuestra intención, en nuestro deseo, en nuestra inteligencia, entendemos que sí, que algún día vamos a estar todos los que nos fuimos al lado de Dios otra vez. Pero a los fines de nuestro estudio tenemos que introducir, porque lo dice Jesús en varios mensajes, y si lo sabemos leer, si lo sabemos analizar, si lo sabemos leer bien, en muchos mensajes, en los libros primero de la escuela, dice que no hay garantía, hay libertad. Puede haber, hermano, que por ahora no, vamos a decir así, no decimos nunca, ¿no? Porque por ahora no. Han establecido su reino, su poder, su dominación, su esclavitud. Tienen todo, no les interesa otra cosa. Pueden pasar muchísimo tiempo. Antes pensábamos que era un poco más fácil. Pero ¿cómo? Nosotros tratemos de irnos cuanto antes al lado de Dios. Después ahí lo llevamos más fácil. No hay garantías, hay libertad. Porque nosotros siempre sostuvimos que aquel que se predisponía y que todos nos íbamos a predisponer al volver junto al Creador. Pero no hay una garantía de que eso suceda. Porque como el ser libre, puede ser que el ser que se considera el que está en el error y decide continuar en el error, así será que continuará en el error. Entonces cada uno de nosotros procuremos, como dice aquí, tratemos de irnos cuanto antes al lado de Dios. Procuremos y después, desde allí, para ayudar es más fácil. Si así nosotros procuramos mejorarnos, procuramos encaminarnos, ¿m? Y mejoramos nuestra vibración vibramos mejor armónicamente, somos más generosos para con nuestros hermanos y digamos, si habláramos en términos humanos, pero tomamos cada vez mejores costumbres, costumbres más sanas, eh, vamos a ir evolucionando y vamos a estar cerca del Creador. Y ya cuando comenzamos el camino empezamos a ayudar. Cuando ya empezamos el camino, y el camino inclusive hacia el Creador es ayudando a los demás. Entonces, en la medida, en la medida que vayamos ayudando al otro, vamos a entrar, es una forma de lograr la libertad. Dejamos atrás, cuando nos predisponemos a ayudar, estamos dejando atrás nuestros intereses, estamos comenzando a dar, somos generosos. Como a veces se dice, amar es dar. Entonces, si bien para lo que leímos al principio, este, no son atributos, sino eso es para nuestro entendimiento. Lo importante es cómo vamos viviendo con armonía. Bueno, vamos logrando la armonía, pero para nuestro entender hoy es dar hacia el otro. Cuando nos desprendemos de lo que tenemos, y desprendernos no es a veces de la riqueza, a veces digamos, de algún modo, si tengo un solo plato de comida, puedo compartir la mitad, pero no puedo compartir todo el plato porque también tengo que cuidarlo, tengo que cuidarme a mí. Es el primer amor, ¿no? Del libro a mis hermanas.
Es la vibración espiritual integrada y armoniosa la que posibilita la capacidad o actitud de libre albedrío del ser espiritual. Él lo constituye a la unidad espiritual. La unidad, siempre que leo el libre albedrío me acuerdo de esto, no tenemos libre albedrío, porque estamos condicionados por nuestra debilidad. Yo tengo una adicción a lo que fuere, para no enumerar y perder el tiempo. Si yo tengo una adicción a lo que fuere, estoy perdiendo libertad. Si, no sé, poner un ejemplo, si yo tengo una adicción al alcohol, estoy perdiendo la libertad de tener mi conciencia, me condiciona, me atrae. Este, pienso que soy libre y resulta que no, me está condicionado porque mi pensamiento está detrás de eso y las consecuencias de eso también me están limitando. En cambio, si yo no tengo una adicción, puse ese por el ejemplo, podría ser por la droga, por lo que fuere, todo lo que, por el trabajo también. Si yo todo lo mío es trabajo, 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 me olvido de todo lo demás. Todo tiene sus límites. ¿Mm? Entonces, en la medida que estamos absorbidos por algo, estamos perdiendo el libre albedrío. Bien, esta parte es pensamiento propio, que a veces, es decir, como discípulo trato de interpretar, no quiero apartarme de la enseñanza, tal vez no lo sepa explicar bien, pero bueno. Eh, en el libro 7 había preguntas que si le hicieron al director general, y cuando hablábamos de los atributos, eh, y esto provenía antes que ahora estamos hablando de que los atributos son meramente humanos, que lo importante es la vibración espiritual. Y la pregunta decía, parece que el concepto de atributos es un poco abstracto. ¿Está bien entendido si decimos que las vibraciones del espíritu se caracterizan por el amor, la libertad y la inteligencia que se transmite? Correcto. Es así, esa es la respuesta, ¿no? Correcto, es así. Nosotros usamos las tres palabras ahora, como seres espirituales. Esto lo digo para recordar a los hermanos, que era en el libro a mis hermanos de lo que decíamos en aquel momento. Nosotros usamos esas tres palabras ahora, como seres espirituales en condición humana, pero cuando estemos en condiciones espirituales no vamos a emplear palabras, solo vamos a transmitir vibraciones espirituales de acuerdo a nuestro estado de espíritu. Si es estado espiritual de armonía, si estamos en evolución. ¿Mm? Y bueno, ya que estamos, que siempre lo vamos a nombrar en nuestra práctica amada, la liberación espiritual es más esencial para el ser espiritual en conducción humana que la misma alimentación y respiración para el cuerpo humano. Si bien la falta de las funciones materiales puede llevar a la muerte biológica, de esa muerte biológica siempre queda el espíritu. El espíritu sobrevive a la muerte física. Somos libres constantemente y buscar la liberación del espíritu de sus errores, pero no solamente del espíritu, de mí, sino la liberación de mis hermanos, de aquellos que con sus errores están afectando a los demás. La violencia espiritual priva al espíritu de su libertad y esto le causa un sufrimiento que lo envuelve en su totalidad. Es decir, se produjo, por la duda voy a saludar, estos últimos párrafos los voy a leer después, los voy a comentar después porque creo que estoy en los tiempos, no quiero excederme. Como estoy haciéndolo por cuenta mía, puedo excederme en los minutos o puedo quedarme corto, pero bueno, son los riesgos. Este, bueno, quiero saludarlos, desearles que el bien los acompañe
Y bueno, pues, pues, igual como no tengo plena libertad, tengo la duda y les pido que me acompañen como me acompañan hoy, el próximo miércoles a las 19 horas. Así que, bueno, vaya el saludo y voy a ir cerrando, voy a ir terminando con un párrafo, con un par de párrafos. ¿Mm? Cambio. La turbulencia espiritual priva al espíritu de su libertad y esto le causa un sufrimiento que lo vuelve en su totalidad. Es decir, se produjo la muerte biológica que podríamos decir que hasta se murió el espíritu porque queda la confusión espiritual total y ese sufrimiento lo acompaña hasta que acepte en esa dimensión espiritual intermedia en que se encuentra la orientación de aquellos espíritus que colaboran en la redención espiritual. Es decir, en el momento de la partida, ¿m? Todavía estamos en confusión y es el cuerpo ya no tiene vida, vamos a decir, pero el espíritu sí porque tiene una continuidad, pero sus sensaciones de haberse perdido todo. Bueno, hasta que es orientado y bueno, y se conduce hacia donde su decisión lo guíe. Por eso siempre pedimos que el bien lo acompañe, ¿m? Para que se conduzca al bien y comience a obrar y evolucionar junto al bien hacia la redención, hacia Dios. Bueno, la tos se está volviendo como hace un tiempo me acompaña. Continúo un minuto más de la conferencia a todos los hermanos de fe, perdón. Se necesita aprender a ser adulto y no siempre se está preparado. En muchos jóvenes hay inseguridad, el deseo de crecer y la falta de confianza en sí mismo. Hoy hay todavía necesidad de control y necesidad de libertad. Y no es fácil encontrar el justo equilibrio entre dos exigencias. En un determinado y único momento, inicio del tiempo y espacios espirituales, esa energía creadora, utilizando su libertad, modificó la estructura de su vibración espiritual para crear espíritus y seres espirituales. Bueno, yo creo que me queda para leer como 5 minutos más, pero por hoy digamos que vamos a ir terminando. Hasta el próximo miércoles que el viernes acompañe.